La lluvia caía como láminas de cristal, cortando el silencio de la noche. Dentro de la lujosa mansión de piedra, los ecos de los pasos de la joven resonaban por los pasillos vacíos. Cada sonido era un amargo recordatorio de su destino. Catherine había sido vendida. No voluntariamente, por supuesto, pero el contrato firmado no dejaba lugar a dudas. A los ojos de la sociedad, no era más que una mercancía, una posesión que se transfería como cualquier otro objeto valioso. Y su comprador era el mismo hombre al que todos temían, conocido por pocos como Vance Carrington. Carrington, un hombre cuyas acciones generaban más temor que comprensión. Los rumores sobre él eran tan aterradores que incluso los hombres más valientes evitaban mencionar su nombre en público. Su imperio empresarial se extendía por todo el estado y su riqueza parecía infinita. Controlaba no solo las finanzas, sino también el miedo, un miedo palpable que se extendía por las calles y los hogares de todos. Catherine, sin embargo, estaba a punto de descubrir que la verdad tras Carrington era más compleja de lo que cualquier rumor pudiera sugerir. Lo que a primera vista parecía un monstruo podría en realidad ocultar algo completamente diferente. Pero ella aún no lo sabía. Apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza, y las paredes de su nuevo hogar parecían aplastarla. El sonido de una puerta al abrirse le aceleró el corazón. Miró hacia la entrada de la habitación, donde una figura imponente se alzaba en la penumbra. El duque, dueño del castillo donde ahora estaba prisionera, entró. Su expresión severa reflejaba el peso de su título e influencia. Era tan perfecto en apariencia como cruel en sus acciones. La mirada de Catherine se fijó en el hombre que, en teoría, sería su salvador, pero la duda persistía en su corazón. ¿Era él un hombre en quien podía confiar o también formaba parte de la maquinaria que la destruiría? El duque, con su postura arrogante y su mirada gélida, parecía completamente ajeno a su sufrimiento. «Estás aquí ahora y eso no cambiará», dijo con voz grave. La tensión en sus palabras cortaba el aire. No respondió, simplemente permaneció en silencio, con el miedo oprimiendo su pecho. Pero en la oscuridad, un secreto no revelado había empezado a florecer. Lo que Catherine no sabía era que la clave de su liberación, o quizás de su perdición, estaba más cerca de lo que imaginaba. La mansión donde Catherine estaba ahora prisionera era una auténtica fortaleza, un edificio sombrío que parecía extenderse hacia el cielo. La oscura fachada de piedra reflejaba la frialdad de su dueña, con ventanas altas y estrechas que parecían observarlo todo desde la distancia como ojos vigilantes y fijos. En el interior, los pasillos eran largos y tortuosos, con pesados tapices colgando de las paredes que representaban escenas de gloria y traición, mientras que los oscuros muebles de madera le daban un aire opresivo. Cada rincón de aquel lugar parecía respirar secretos, y Catherine sentía la mirada de muchos sobre ella, incluso cuando estaba sola. El miedo se convirtió en su compañero constante. No sabía qué era más aterrador: el pesado silencio que envolvía la mansión o el hecho de que nadie se atreviera a hablar de lo que ocurría en las sombras de aquel lugar. Catherine, por otro lado, fue una mujer criada bajo las rígidas expectativas de una familia que la veía como una herramienta para su propio estatus. Nunca tuvo la oportunidad de vivir para sí misma, siempre moldeada para ser útil a los demás. Pero ahora tenía que aprender a sobrevivir en este mundo de monstruos, donde la fuerza bruta no siempre era la clave. Su único aliado, o quizás su mayor enigma, era el mismísimo duque, Vance Carrington. Vance era un hombre que irradiaba poder. Su ropa impecable, su cabello perfectamente peinado, su porte noble, todo en él hablaba de alguien que no solo pertenecía a la élite, sino que la dominaba.
Era un enigma para quienes lo conocían. Era difícil discernir dónde comenzaba su verdadera personalidad y dónde terminaba la máscara de un hombre poderoso. Sus negocios eran conocidos por sus tácticas despiadadas, pero lo que lo hacía aún más intrigante eran las pocas personas que sabían que albergaba algo mucho más oscuro, algo que de revelarse podría cambiar la imagen que todos tenían de él. Sin embargo, el duque no era un monstruo por pura crueldad, o quizás sí, creía en reglas inmutables. Para él, la vida era un juego, y jugaba para ganar. Miró a Catherine y vio una pieza importante en ese juego. Pero no se dejó engañar por su frágil apariencia. En el fondo, sabía que ella era más que simple fragilidad. Podía ser su mayor debilidad o su mayor fortaleza. A Catherine le costaba comprender lo que ocurría allí. Él no la trataba como a una prisionera, pero tampoco la veía como a una igual. Había algo desconcertante en su mirada, algo que ella no podía descifrar. Durante sus escasos encuentros, nunca mostró más que una fachada impasible, aunque había una intensidad en sus ojos que ella no podía ignorar. «No se preocupe, mi señora, aquí está más segura que nunca», dijo una vez, con un tono tranquilo pero con una autoridad que no admitía discusión. Pero Catalina se preguntó, ¿seguro para quién? La respuesta a esa pregunta yacía en algún lugar, oculta en las sombras de aquella mansión, y haría lo que fuera por encontrarla. Sabía que para comprender el verdadero papel del duque en su vida, necesitaría comprender la complejidad del hombre tras la fachada de poder, y eso solo sería posible si se permitía superar su miedo. Los días siguientes en la mansión Carrington se hicieron interminables, con la fría e impersonal rutina de los sirvientes y los encuentros esporádicos con el duque. Cada encuentro era tenso, un juego de miradas y palabras no dichas. Catherine intentó mantener su dignidad, pero cada vez se sentía más atrapada, sin opción, prisionera no solo de las paredes, sino también de la incertidumbre de su destino. Carrington, impasible como era, observaba claramente cada paso que daba. Sentía su mirada cada vez que se encontraba en un nuevo entorno dentro de la mansión. Sabía que, por mucho que intentara mantener una fachada de resiliencia, estaba empezando a sucumbir a la presión de su nuevo mundo. En una mañana particularmente fría, con la niebla aún sobre el jardín, llegó un visitante inesperado. Uno de los empresarios más poderosos del imperio Carrington, Thomas Grant, se presentó en la mansión, trayendo consigo un escalofrío de tensión que se extendió por toda la casa. Él y Carrington siempre habían mantenido una relación distante, marcada por el respeto mutuo, pero también por una competencia discreta. Grant, con su mirada penetrante y su postura arrogante, rápidamente hizo que Catherine se sintiera aún más fuera de lugar. Le habían advertido que él podría ser más peligroso que la propia Carrington, pero ¿en qué sentido? ¿Qué quería Grant de Carrington? O, mejor aún, ¿qué quería de ella? ¿Es realmente lo que dicen?, preguntó Grant, refiriéndose a Catherine, casi con desdén, mientras la observaba con una misteriosa sonrisa en los labios. Catherine no respondió. Sabía que su situación solo empeoraría si abría la boca. Sin embargo, no pudo evitar sentirse presionada bajo la mirada de estos hombres poderosos. Carrington, por su parte, parecía imperturbable. Simplemente asintió, como si la cuestión de su integridad o su control sobre la joven fuera secundaria. ¿Qué estaba realmente en juego? ¿Qué sabía Grant que Catherine aún no hubiera descubierto? La atmósfera dentro de la mansión parecía cambiar a diario, con conversaciones susurradas entre los sirvientes y ligeros cambios en el comportamiento de Carrington. Algo estaba a punto de suceder, pero ¿qué? Catherine aún no lo sabía, pero su curiosidad comenzaba a superar a su razón. Y fue una de esas noches, mientras deambulaba por los pasillos vacíos, buscando una explicación,
que encontró un libro raro en la biblioteca de la mansión. El título, escondido entre otros volúmenes, le provocó un escalofrío. El monstruo bajo la piel. Al abrir las primeras páginas, un misterio se desplegó ante sus ojos. El libro hablaba de antiguas leyendas de familias poderosas que pactaban con fuerzas oscuras, intercambiando almas por poder eterno. Era una historia de fantasía, sin duda, pero algo en ella le resultaba familiar. Algo en el interior de Catherine le decía a gritos que esto podría ser una pista, tal vez una pista sobre Carrington y lo que realmente quería de ella. Pero el tiempo corría en su contra. El duque ya empezaba a notar su interés por el libro. En una de sus visitas a la biblioteca, la vio hojeando las páginas y no dijo nada. Sin embargo, Catherine sintió el peso de su mirada. Una mirada que, una vez más, parecía ocultar algo. Algo oscuro. «Deberías tener más cuidado con lo que lees», dijo en voz baja y grave. Sus palabras sonaban más como una advertencia que como una simple sugerencia. Catherine tragó saliva, consciente de que algo había cambiado, pero sin estar segura de qué exactamente. Estaba claro que el duque guardaba secretos y ella necesitaba descubrirlos antes de que fuera demasiado tarde. Los días en la mansión Carrington se volvían cada vez más difíciles para Catherine. La tensión entre ella y el duque parecía aumentar con cada interacción, y las pequeñas pistas sobre los secretos que éste guardaba empezaban a dejar claro que la situación distaba mucho de ser sencilla. Pero eso no era todo. Las relaciones entre los demás habitantes de la mansión e incluso entre los sirvientes se volvían cada vez más complejas, envolviendo lo que parecía ser una red de intrigas, intereses creados y lealtades divididas. Una de estas complejidades era Evelyn, la ama de llaves de la mansión, una mujer silenciosa y siempre atenta a todo. Catherine empezaba a darse cuenta de que Evelyn, aunque parecía sumisa y controlada, en realidad ocultaba una historia personal que vinculaba su destino con el de Carrington. Evelyn tenía una forma peculiar de observar a la joven, siempre con una mirada que mezclaba lástima y sospecha. Un día, Catherine la encontró en los jardines, donde la ama de llaves cuidaba las flores, una de las pocas actividades que parecía disfrutar. «Tiene una forma de controlar todo a su alrededor, ¿verdad?», dijo Evelyn casi con naturalidad, mientras las flores doradas que podaba se mecían suavemente con el viento. La voz de la mujer no delataba mucho, pero había algo en su mirada que sugería que sabía más de lo que dejaba entrever. Catherine, con el corazón acelerado, preguntó: «¿Estás hablando del duque?». Evelyn la miró un momento, como si dudara qué decir. «Hay secretos más profundos de lo que parece. Lo entenderás tarde o temprano». ¿Qué quería decir Evelyn? Catherine no lo sabía, pero presentía que no era solo una advertencia, sino una pista. Quizás Evelyn sabía más sobre lo que realmente sucedía en las sombras de la mansión de lo que el ama de llaves estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, la relación entre Catherine y el duque empezó a tomar un cariz más incómodo. Sus conversaciones, antes formales y distantes, empezaron a cargar con una sutil tensión, algo que trascendía su simple autoridad. El duque la observaba con más frecuencia, y hubo momentos en que sus miradas se cruzaron con tanta intensidad que Catherine sintió la creciente intensidad de una conexión que no comprendía del todo. Él, a su vez, parecía poner a prueba sus límites sin revelar sus intenciones. Una noche, después de una cena tranquila, cuando los sirvientes ya se habían retirado, se acercó a ella de una manera inusual. La intimidad entre ellos crecía, pero de una forma extraña e incómoda. En voz baja, dijo: «Crees que soy un monstruo, ¿verdad? Que lo que hago es solo cuestión de poder y control. Soy más complejo que eso, Catherine. Ya lo verás».
No sabía qué decir. Sintió una oleada de inseguridad y curiosidad a la vez. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una amenaza velada o en realidad intentaba mostrarle algo? Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Catherine, en su búsqueda de respuestas, descubrió algo inquietante sobre el duque. Durante una de sus escapadas nocturnas por los pasillos de la mansión, encontró un libro escondido tras una estantería secreta. No era el mismo libro que había encontrado en la biblioteca, pero aún hablaba de historias antiguas y pactos peligrosos. La narración, sin embargo, hacía referencia a una familia de hombres que, de alguna manera, estaban conectados con seres sobrenaturales, y el apellido Carrington aparecía más de una vez. Justo cuando Catherine estaba a punto de hojear aquel libro revelador, una sombra apareció tras ella. Era Evelyn, observándola con expresión tensa. «No debería estar aquí, mi señora», dijo, más severa que nunca. «Este conocimiento podría ser más peligroso de lo que imagina. Carrington no es el hombre que cree. No hay una manera sencilla de entender lo que hace». Catherine comprendió entonces que lo que estaba sucediendo no era solo una lucha por el control de su propia vida. Era algo mucho más grande, más antiguo, algo que trascendía los límites de la humanidad, y de alguna manera ella estaba profundamente involucrada. ¿Qué sabía Evelyn? ¿Cómo era Carrington en realidad? Y, lo más importante, ¿cuál fue el papel de Catherine en esta historia que parecía desarrollarse como una pesadilla? Empezaban a surgir respuestas, pero estaban envueltas en una red de mentiras, manipulación y un poder inimaginable. La noche era más oscura de lo habitual en la mansión Carrington. La luna estaba oscurecida por densas nubes, y la mansión parecía aún más opresiva en la oscuridad. Catherine se sentía extrañamente inquieta, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo para siempre. Ya había empezado a comprender que su situación era mucho más compleja que simplemente ser una prisionera. Empezaba a comprender que las piezas de este juego se movían hacia algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Esa noche, Carrington la invitó a una reunión privada en su despacho, un espacio aún más intimidante que el resto de la mansión. La habitación era enorme, con una chimenea encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El duque estaba sentado tras su escritorio, con la mirada fija en un viejo mapa. Cuando Catherine entró, levantó la vista y, por primera vez, ella vio vulnerabilidad en su mirada. No era la habitual mirada calculadora, sino algo más profundo, como si estuviera a punto de revelar una verdad oculta desde hacía mucho tiempo. «Necesito que sepas algo, Catherine», dijo con voz profunda y seria. «Te traje aquí no solo porque tienes la clave de lo que está por venir. Tienes algo dentro de ti, algo que nadie más posee, y eso te pone en una posición de poder o de gran peligro». Ella guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Él se levantó de la silla y caminó hacia ella, sin apartar la mirada de ella. El aire entre ellos se sentía cargado, como si una corriente eléctrica hubiera invadido el espacio. «No soy quien crees que soy. Y tú no eres quien crees que eres». Catherine tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué quería decir? ¿Qué albergaba en su interior? Empezó a cuestionar todo lo que sabía, sus creencias, sus certezas. El duque decía más que palabras, estaba sacudiendo los cimientos de su realidad. De repente, el sonido de una puerta al abrirse interrumpió el momento. Evelyn apareció, con una expresión que distaba mucho de su calma habitual. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Él lo sabe. El secreto que todos han intentado ocultar, ahora lo sabe,
dijo Evelyn con voz temblorosa. Miró directamente a Carrington. «Ya no puedes negarlo, es hora de decirle la verdad». El duque la observó con una mirada penetrante, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Catherine presentía que algo importante estaba a punto de revelarse. Evelyn había dicho algo que cambiaría el curso de la vida de todos. ¿Pero qué era? «Eres más que una simple prisionera, Catherine», continuó Carrington, acercándose de nuevo a ella con un tono más intenso. «Eres la clave de un poder que trasciende cualquier comprensión, una clave que necesito y que tú también debes comprender». Y entonces salió a la luz la verdad. Carrington no solo estaba involucrado en negocios turbios ni pactos con fuerzas oscuras. Formaba parte de un antiguo linaje que había hecho un pacto mucho más peligroso, y sin saberlo había manipulado a Catherine para que fuera la última pieza que necesitaba para completar el ritual que le otorgaría poder eterno. Evelyn, al darse cuenta de lo que estaba en juego, finalmente decidió que ya no podía permanecer en silencio. Reveló que ella misma formaba parte de un grupo secreto que intentaba impedir que Carrington completara el ritual, pues no era simplemente un hombre poderoso. Era alguien que, al obtener el poder absoluto, destruiría a todos a su alrededor, incluyendo a sus seres queridos. Catherine estaba ahora en el centro de todo, una pieza que podía usarse como fuerza de destrucción y también de salvación. El impacto de las palabras de Evelyn golpeó a Catherine como un puñetazo. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? El duque, el hombre que parecía tan distante, tan calculador, estaba a punto de destruirlo todo. Y ella, sin saberlo, era la clave. Pero al mismo tiempo, podría ser la única que pudiera detenerlo. Sin embargo, en ese momento de revelación, algo más se materializó en Catherine. Un poder que desconocía estar poseído comenzaba a despertar. No se trataba solo de salvarse a sí misma, sino de decidir el destino de todos los que la rodeaban, y quizás incluso del propio duque. La revelación de esa noche transformó la mansión Carrington en un campo de batalla silencioso, donde sombras que antes eran invisibles ahora cobraban forma. Catherine, con el corazón latiendo frenéticamente, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que parecía un simple juego de poder, control y manipulación se había convertido en una lucha por algo mucho mayor, algo sobrenatural. No sabía qué hacer con el peso de la información que acababa de recibir, pero sabía que nada volvería a ser igual. Carrington era ahora más vulnerable que nunca. La verdad sobre su pasado y el oscuro ritual que buscaba completar ya no se escondía en las sombras. Ya no era el enigmático y distante duque que parecía tenerlo todo bajo control. Era un hombre consumido por el ansia de poder, dispuesto a sacrificar incluso a quienes más amaba para lograr sus objetivos. Y Catherine, sin que él lo supiera, era la pieza clave de su juego. Evelyn, al revelar el secreto, se encontró en una encrucijada. No quería que Carrington triunfara, pero también sabía que destruir al duque no era una opción fácil. Sus lealtades estaban divididas. Había formado parte de un movimiento secreto para impedir que se completara el ritual, pero sus acciones ahora ponía a todos en peligro. Sabía que Carrington estaba cambiando, pero ¿hasta qué punto podría salvarse? Y, sobre todo, ¿cuál sería el precio de intentar frustrar sus planes? Cada día que pasaba, Evelyn parecía alejarse más de sus propias certezas, perdiendo el equilibrio entre el bien y el mal. Catherine, por su parte, intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir. Estaba atrapada en una red de mentiras, y lo más aterrador era que ni siquiera sabía si podía confiar en sí misma. Durante años había vivido con la falsa sensación de que su vida aún estaba bajo su control, pero todo había cambiado con la llegada de Carrington,
Y ahora, con la verdad sobre el pacto y el ritual, el control estaba completamente fuera de su control. El duque, por mucho que intentara mantener una fachada de indiferencia, se vio claramente afectado por la verdad que se revelaba. Ya no parecía el hombre calculador y distante de antaño, sino alguien al borde de la desesperación. Sabía que la situación se estaba descontrolando. Evelyn, la institutriz, su aliada de toda la vida, se había vuelto contra él, y Catherine, la joven a la que había manipulado, ahora tenía el poder de cambiarlo todo, destruirlo o salvarlo. Mientras tanto, los sirvientes de la mansión Carrington comenzaron a presentir que algo andaba mal. Los murmullos entre ellos se hicieron más fuertes, y muchos comenzaron a retirarse de las sombras, temerosos de lo que estaba por venir. Algunos, los mayores que ellos, dijeron haber sentido una presencia extraña, la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El ambiente parecía estar transformándose, y los pasillos, antes fríos, ahora se llenaban de una creciente sensación de temor. La mansión nunca volvería a ser la misma, pasara lo que pasara. Y en el fondo, Catherine sabía que debía tomar una decisión. Podía ceder ante el poder que Carrington le ofrecía. Podía convertirse en la clave para completar el ritual y, quizás con él, obtener una fuerza que pocos imaginaban. Pero eso significaría destruir todo lo que conocía y amaba. O podría luchar contra el duque junto a Evelyn y los pocos que aún creían que su poder no debía desatarse. Pero esa decisión, más que cualquier otra, tendría un precio. La destrucción de Carrington podría ser más que una simple venganza. Podría ser el fin de todos. Catherine sentía la abrumadora responsabilidad sobre sus hombros. Cada movimiento contaba ahora. Ya no podía dar marcha atrás. Lo que sucediera a partir de ahora dependía de sus decisiones. Y la respuesta estaba justo frente a ella, como una fuerza invisible que latía en el aire. La batalla entre la luz y la oscuridad, el poder y el sacrificio, el control y la libertad. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cambiar el destino? Catherine se encontraba en un punto sin retorno. El peso de las decisiones que enfrentaba parecía abrumador, pero algo en su interior comenzaba a despertar. Ya no era la misma mujer que había entrado en la mansión Carrington meses atrás. El miedo y la inseguridad que inicialmente la habían agarrado habían dado paso a una fuerza silenciosa, algo que no sabía que poseía. La revelación del pacto oscuro de Carrington había sido un shock, pero más que eso, había sido un punto de inflexión. Ella ya no era un peón en su juego. Ahora tenía algo que él no esperaba: libertad, o al menos la capacidad de luchar por ella. Durante las siguientes semanas, Catherine empezó a tomar decisiones más firmes. Sabía que no podía hacerlo sola, y a pesar de las dudas y temores de Evelyn, se convirtió en su aliada. Ahora estaban aliadas no solo para salvar al duque de su oscuro destino, sino también para evitar que el ritual se llevara a cabo y que se desatara el poder que albergaba. Pero el proceso no sería fácil, y el precio de sus acciones podría ser mayor del que estaban dispuestas a pagar. Mientras Carrington se adentraba más en su mundo, obsesionado con la preparación del ritual, Catherine comenzó a explorar los secretos que había intentado ocultar. Estudió los antiguos libros y manuscritos que el duque guardaba en su biblioteca privada. Cada palabra escrita en las polvorientas páginas parecía contener una parte de la verdad sobre quién era realmente y qué intentaba lograr. Pero lo más difícil fue lidiar con su lucha interna. ¿Cómo podía confiar en Evelyn? Aunque la mujer se había revelado dispuesta a luchar contra el duque, había algo en su mirada que Catherine no lograba descifrar. Sabía que Evelyn tenía sus propias ambiciones, sus propias razones para querer detener el ritual. Y quizás, en cierto modo, Catherine temía que Evelyn también la viera como una herramienta para sus propios fines. Fue durante una de esas noches de intensa lectura,
mientras Catherine estaba profundamente inmersa en libros de brujería y rituales, que una revelación crucial la golpeó. No necesitaba el permiso de Carrington para cambiar su destino. Si el poder que él buscaba realmente estaba en ella, podría tener la clave, no solo para detener el ritual, sino para rehacerlo, para revertir el daño que causaría al mundo. El problema era que este poder tenía un precio. Como todos los pactos con lo desconocido, la capacidad de manipular fuerzas más allá de la comprensión humana era peligrosa e impredecible. Y Catherine sabía que, al asumir esta responsabilidad, podría perder el rumbo y sucumbir a aquello que buscaba destruir. En ese momento de claridad, tomó una decisión. Debía enfrentarse a Carrington no solo con inteligencia y astucia, sino con una fuerza interior que él jamás habría imaginado. Empezaba a comprender que, al igual que él, ella también había sido moldeada por fuerzas que escapaban a su control, pero ahora tenía el poder de decidir su propio destino. Y quizás, al convertirse en algo más que una víctima, podría revertir lo que ya estaba perdido. Mientras tanto, Carrington seguía aislado, inmerso en su propio ritual, creyendo que la conclusión estaba cerca. No sabía que Catherine, ahora más fuerte y decidida, se preparaba para una confrontación final. Creía que podía controlarla, que solo era un peón en su juego de poder, pero se equivocaba, y esta falta de percepción sería su mayor error. Catherine estaba cambiando. Ya no era la mujer que se sentía impotente ante Carrington. Ahora era alguien que sabía lo que estaba en juego y lo que debía hacer. Cada decisión la acercaba a un destino inevitable, y no dudaría en tomar cualquier camino necesario para asegurar la derrota del mal de Carrington. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y ahora, más que nunca, Catherine sabía que tenía en sus manos no solo el destino del duque, sino el suyo propio. La mansión Carrington estaba envuelta en un silencio inquietante. La mansión, que siempre parecía animada con el parloteo de los sirvientes y el murmullo de los pasillos, ahora respiraba con dificultad, como si supiera que el fin estaba cerca. La tensión en el aire era palpable, y cada uno de los habitantes parecía llevar una carga invisible, esperando la inevitable confrontación. Catherine estaba más decidida que nunca. Sabía que el momento decisivo estaba cerca y no podía retrasar más sus acciones. Se acercaba la noche del ritual y había reunido toda la información necesaria para impedir que Carrington completara el pacto. La biblioteca secreta del duque reveló más de lo que imaginaba. Textos antiguos que describían los rituales de poder, el precio de la inmortalidad y, lo más importante, una forma de revertir el proceso. No sería fácil, y la magia implicada era arriesgada, pero había encontrado un punto débil en el plan de Carrington. Creía controlarlo todo, pero la verdad era que estaba a un paso de perderlo todo porque no comprendía del todo los riesgos de su propio poder. Mientras tanto, Evelyn, quien hasta entonces había estado dividida en sus intenciones, finalmente había tomado una decisión. La mujer que una vez había sido leal al duque, ahora se encontraba al lado de Catherine. Ya no podía permanecer callada, ni ser cómplice de Carrington. Las cosas habían ido demasiado lejos, y ya no creía que el duque pudiera ser salvado. La crueldad de sus planes y el poder que intentaba invocar eran demasiado peligrosos para ignorarlos. Catherine y Evelyn se encontraron en uno de los pasillos más recónditos de la mansión, lejos de las sombras de Carrington. Allí, fuera de la vista del duque, discutieron el plan con más urgencia que nunca. «Es hora de detener a Carrington antes de que complete el ritual», dijo Evelyn con una firmeza que Catherine no había visto antes. «Sé que tienes dudas, pero ya no es quien creías. No tiene redención». Catherine dudó, mirando a Evelyn a los ojos.
La mujer tenía razón, y eso la convenció aún más de que la decisión estaba en sus manos. Pasara lo que pasara, no permitiría que el duque llevara el mundo a la destrucción. Ya no sería la víctima. «He encontrado la manera de detener el ritual», reveló Catherine con un brillo de determinación en los ojos. «Pero eso significa que el poder que busca será revertido, y no será sin consecuencias». Evelyn asintió. «Estoy contigo, cueste lo que cueste». Mientras las mujeres preparaban sus últimos movimientos, la mansión parecía prepararse para la gran batalla. Los sirvientes, que antes se habían sentido impotentes, ahora comenzaban a actuar, cada uno tomando sus propias decisiones. Algunos se pusieron del lado de Carrington, escépticos ante la verdadera amenaza que representaba. Otros, especialmente los mayores y más cercanos a Evelyn, comprendieron que el ritual amenazaba no solo sus vidas, sino también la existencia de todo lo que conocían. La sala ritual se estaba preparando. Carrington estaba de pie en el centro, rodeado de símbolos y velas que iluminaban el espacio con una luz sobrenatural. Apenas notaba la creciente inquietud a su alrededor, completamente absorto en su trabajo. Creía que en pocas horas tendría todo lo que siempre había deseado: poder absoluto, inmortalidad, control sobre todo y todos. Pero lo que no sabía era que la resistencia ya estaba en marcha. Catherine, Evelyn y los pocos aliados que se habían reunido para esa noche sabían que el tiempo se agotaba. El reloj de la mansión sonaba a lo lejos. Cada campanada recordaba que el momento final estaba a punto de llegar. Catherine entró en el corazón de la mansión, donde Carrington la esperaba más seguro que nunca. La vio, y por un instante sus ojos brillaron de reconocimiento. Era la confrontación final. Sabía que ella estaba allí para detenerlo, pero aún creía que podía manipularla, que era demasiado débil para resistir su poder. Pero Catherine era diferente. Ya no era la mujer asustada y desorientada que una vez se sintió impotente ante él. Ahora estaba lista para ejercer el poder que él creía solo suyo. «¿Crees que puedes controlarlo todo, Carrington?», preguntó Catherine con una confianza que nunca antes había sentido. «Pero has olvidado una cosa. Yo soy la llave que no puedes controlar». La batalla entre ellos estaba a punto de comenzar, y las fuerzas en juego eran mucho mayores de lo que podrían haber imaginado. La habitación estaba iluminada únicamente por las llamas de las velas, que proyectaban sombras danzantes sobre los antiguos muros de la mansión Carrington. La atmósfera estaba cargada de una energía densa, como si la mansión misma respirara, esperando el momento en que los destinos se entrelazaran. El silencio era absoluto, salvo por el rápido latido del corazón de Catherine, que resonaba como un tambor en su cabeza. Carrington se encontraba en el centro de la habitación, entre los símbolos místicos que había trazado en el suelo, con la mirada fija y decidida. Estaba más delgado que antes, con la mirada profunda, como si ya se hubiera entregado por completo a su propio poder. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba marcado por la ansiedad del fin inminente. Sabía que el ritual estaba a punto de terminar, pero había algo diferente en Catherine. Percibió el cambio en ella y lo inquietó. «¿De verdad crees que puedes detenerme?», preguntó Carrington con voz suave pero llena de desdén. «¿Aún crees que puedes salvar a todos aquí? ¿Que tienes el poder de detener lo que está pasando?». Catherine no dudó. Ya no sentía el miedo que el duque intentaba infundirle. Lo miró con ojos fríos pero firmes, decidida a acabar con esto de una vez por todas. «Ya no soy tu marioneta, Carrington. Sé lo que intentas hacer. No puedes controlar esto». El duque sonrió con una sonrisa fría y cínica. «¿Crees que puedes destruir lo que he logrado con tanto esfuerzo? El poder está en mí ahora. Nadie, vivo o muerto,
puede impedirme alcanzar lo que siempre he soñado. Pero Catherine ya estaba preparada. Había estudiado todo lo posible, los hechizos, las palabras antiguas y los rituales que Carrington intentaba invocar. Sabía que la clave residía en su propia conexión con el poder que él anhelaba controlar, pero no comprendía del todo. El secreto residía en invertir el flujo de la magia, en volver la energía contra él. Carrington, al darse cuenta de que había avanzado, dio un paso al frente, preparándose para atacar. Con un gesto de la mano, el aire que rodeaba a Catherine se distorsionó y la habitación se iluminó con una luz escarlata, una energía que pareció clavarle las piernas al suelo. Pero Catherine, concentrada, murmuró las palabras escritas en el antiguo libro. La luz comenzó a desvanecerse, reemplazada por un calor gélido que se extendió por toda la habitación. «No lo entiendes», gritó Carrington, con los ojos completamente negros, como si la oscuridad se apoderara de él. «Ya no puedo parar. El poder ya está en mí». La habitación se estremeció, los símbolos místicos del suelo brillaron con fuerza, y la energía que antes se había concentrado en él empezó a cambiar, fluyendo hacia Catherine. Sintió el peso de todo lo que Carrington había intentado, todo el sufrimiento, las mentiras y los sacrificios, abrumando su cuerpo y su alma. El poder se manifestaba de una forma que no había imaginado, una fuerza casi incontrolable, pero que sabía cómo dirigir. No destruiría el poder, sino que lo usaría para sellar el destino de Carrington. «No puedes controlar lo que no entiendes, Carrington», dijo con voz profunda y llena de autoridad. «No puedes controlar este poder. Es una fuerza que destruye, no que da vida, y lo aprenderás a las malas». Catherine extendió la mano hacia el duque. El impacto fue inmediato. La energía que antes se había concentrado en él ahora estaba siendo absorbida, volviéndose contra el propio Carrington. Gritó, pero fue un grito que fue absorbido por la creciente fuerza que emanaba de Catherine. El suelo se partió. Las llamas que rodeaban la habitación estallaron en una ola de calor y oscuridad, y la mansión se estremeció, como si supiera que el equilibrio entre los mundos estaba a punto de romperse. Carrington, desesperado, intentó protegerse con una barrera de energía, pero fue inútil. Catherine tenía el control total. La energía que había buscado ahora estaba siendo utilizada para romper su dominio. El suelo empezó a agrietarse, y la mansión, que siempre había sido un símbolo de su ascensión, parecía derrumbarse a su alrededor. En el último instante, antes de ser consumido por la fuerza de la magia, Carrington miró a Catherine con los ojos aún llenos de incredulidad. No entendía lo que acababa de ocurrir. El poder que creía poseer se había vuelto contra él, no por venganza, sino por una fuerza que nunca supo controlar. Y en el momento en que sucumbió a la magia, la mansión que lo rodeaba comenzó a desintegrarse, como si la casa misma se viera inmersa en el colapso de su sueño de poder. El silencio que siguió fue absoluto. No había más luz ni más sonido. El único rastro de lo sucedido eran los escombros de la mansión, ahora en ruinas. Catherine permanecía allí de pie entre los escombros, respirando con dificultad. Había ganado, pero a un alto precio. La destrucción de la mansión Carrington fue tan rápida como completa. Lo que una vez fue una gran mansión, símbolo de poder y riqueza, ahora no era más que un montón de escombros. El suelo agrietado, las paredes desmoronadas y las llamas aún latentes eran todo lo que quedaba de un sueño convertido en pesadilla. Catherine permaneció de pie en medio de la devastación, sintiendo el dolor en cada respiración. El poder que había canalizado para derrotar a Carrington había sido agotador. Su cuerpo estaba débil, sus manos temblaban y su mente estaba llena del peso de las decisiones que había tomado. Pero al mismo tiempo sentía alivio.
La tiranía había terminado. El mundo que Carrington había intentado moldear a su imagen y semejanza, ahora estaba libre de su control. Evelyn estaba a su lado, observando la escena con lágrimas en los ojos. Ella también había hecho inmensos sacrificios para llegar hasta aquí. Había perdido a seres queridos, y ahora su corazón cargaba con el dolor de la decisión que había tomado. Pero al ver lo que le había sucedido a Carrington, sabía que el precio había sido necesario. «Catherine», comenzó Evelyn en voz baja pero llena de emoción, «hiciste lo que nadie más pudo, pero ¿qué hacemos ahora?» Catherine la miró con ojos cansados pero decididos. «Ahora reconstruimos. No solo la mansión Carrington, sino lo que destruyó. Debemos asegurarnos de que lo que ocurrió aquí no se olvide. Que quienes aún creen en un mundo controlado por el miedo, nunca más tengan poder sobre los demás». Esas palabras les infundieron claridad a ambos. El mundo había cambiado, y ahora eran los guardianes de un nuevo comienzo, aunque el camino por delante fuera incierto y arduo. El viaje de Catherine había sido largo, marcado por el dolor, la traición y la resiliencia. Ya no era la joven que una vez fue llevada a la mansión Carrington como un simple peón en una lucha de poder. Ahora era una mujer que se había enfrentado al mal de frente y había salido victoriosa, con la profunda comprensión de que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomar sobre las ruinas de la mansión, Catherine y Evelyn echaron un último vistazo a lo que quedaba. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: estaban listas para lo que les esperaba. El legado de Carrington había sido borrado, pero las cicatrices que dejó en el mundo se sentirían por mucho tiempo. Y Catherine, ahora más sabia y fuerte, sabía que la verdadera batalla no era solo contra el mal, sino contra el vacío que éste dejaba a su paso. Una batalla que ella y quienes aún creían en la luz tendrían que librar a diario, pero que ahora estaba lista para afrontar. Habían pasado meses desde la caída de la mansión Carrington, y el mundo, aunque devastado por la guerra librada a la sombra de la mansión, comenzaba a reconstruirse. La historia del duque y el poder que buscaba controlar se había extendido por toda la región, dejando una huella imborrable en la memoria de la gente. Catherine vivía ahora en un entorno más modesto, lejos de las ruinas de la mansión Carrington, pero con una misión renovada. Se dedicó a reconstruir lo que había sido destruido, no solo física, sino emocionalmente. Fue una tarea larga y dolorosa, pero necesaria. Con la ayuda de Evelyn, quien se había convertido en su aliada inseparable, ayudaron a los sobrevivientes a superar el trauma que arrastraban y a restaurar la paz que Carrington había intentado arrebatarles. Pero incluso con la victoria, algo dentro de Catherine seguía inquieto. El poder que había invocado para derrotar a Carrington no había desaparecido por completo. Estaba allí, en lo más profundo de ella, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Sabía que no podía ignorarlo para siempre. Una tarde, mientras caminaba por los campos que rodeaban la pequeña casa donde vivía, Catherine sintió una sensación familiar, una presencia a lo lejos, algo o alguien. Al mirar al horizonte, el cielo aún estaba cubierto de densas nubes y una brisa fría soplaba entre los árboles. Pero allí, en la oscuridad, vio una figura. No era Carrington, pero la figura era alguien a quien reconoció. La figura se acercó, y Catherine se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Era una mujer vestida de negro, con un aura misteriosa. No hablaba, pero su presencia era como un peso en el aire. La mujer miró directamente a los ojos de Catherine, y por un instante solo sintió una profunda conexión, como si algo en lo más profundo de su alma hubiera sido tocado.
Conoces el poder que ahora reside en ti, ¿verdad? La voz de la mujer era suave, pero llena de sabiduría ancestral. Pero aún no comprendes del todo las implicaciones de tu victoria. Carrington no era el único que buscaba el control. Hay más de lo que crees. Catherine sintió una oleada de energía recorrer su columna, pero antes de que pudiera responder, la mujer desapareció en la niebla de la noche, dejando solo un eco de su presencia. Catherine permaneció allí, en silencio. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, y la inquietud que había sentido meses atrás regresó con renovada fuerza. La batalla contra Carrington solo había sido el comienzo. Algo más grande, algo más peligroso, estaba por venir. Pero ahora era más fuerte, estaba más preparada. El futuro era incierto, pero Catherine sabía que su viaje no había terminado. Y al amanecer se hizo una promesa silenciosa. Afrontaría lo que fuera necesario, por la luz, por la verdad, y para asegurar que el poder de destruir nunca volviera a ser mal utilizado. ¿Qué crees que hará Catherine en su próximo viaje? ¿El poder que ahora ostenta traerá más destrucción o una nueva esperanza? Comparte tu opinión sobre la historia. El futuro de Catherine aún es incierto y tú puedes participar en la conversación. Cuéntanos qué harías si estuvieras en su lugar. Tus decisiones podrían cambiarlo todo. Comparte tu opinión, comparte la historia.